se originan embriológicamente de las 3 hojas embrionarias. Vamos a ver que los epitelios revisten la mayoría de los órganos. Vamos a aprender que estos epitelios tienen múltiples funciones, funciones de protección, funciones de secreción, funciones de absorción, etc. Permiten fundamentalmente la interacción del medio externo con el medio interno. Todo tiene que ver, o todo lo que ingresa a nuestro organismo va a ser absorbido, eliminado, excretado, lo que sea, a través de estos epitelios. Entonces el epitelio es un tejido importante, nos va a permitir la interacción con el medio externo. Estos epitelios se enferman, producen las diferentes itis, las gastritis, las enteritis, las neumonitis, etc. O sea, cualquier inflamación del epitelio va a terminar en itis, ¿no? Naturalmente, como todo epitelio, estos epitelios y como cualquier parte de nuestro tejido se regeneran. Los tejidos nuestros se van regenerando constantemente. Los epitelios son de las células lábiles, o sea, las células que se replican constantemente, ¿no? Porque hay células que son estables y células que son permanentes, ¿no? Las estables son las que solamente se dividen a demanda y las permanentes las que generalmente nunca se dividen. Naturalmente, y yo estoy metido en ese tema, los epitelios son las neoplasias más frecuentes. De ahí se originan los diferentes carcinomas, que pueden ser adenocarcinomas cuando se originan de un epitelio glandular, carcinomas escamosos cuando son de un epitelio escamoso. Y naturalmente estos epitelios, por su misma predisposición a dividirse, son las neoplasias más frecuentes en el organismo. Originan neoplasias que, si no las detectamos temprano, van a terminar en un cáncer muy avanzado que va a matar al paciente. Y es la realidad nuestra. La oncología, hoy por hoy, o las neoplasias en general, digamos, son enfermedades no transmitibles muy frecuentes. O sea, después de la obesidad, que es una de las enfermedades no transmisibles más frecuentes, el cáncer es una enfermedad frecuente. En nuestro medio es frecuente. Mata a mucha gente y es producto de ¿qué? Producto de que no la diagnosticamos o no la detectamos a tiempo. Hemos mejorado algo, pero nada significativo. Todavía el 70% de todas las enfermedades oncológicas están en estadios avanzados, donde solamente podemos hacer tratamientos paliativos. El paciente se va a morir de todas maneras. Solamente un 30% de las enfermedades se detectan en estadios tempranos, donde yo puedo intervenir y realmente puedo ofrecer un tratamiento curativo al paciente. Entonces, la diferencia es abismal. Depende de quién, de ustedes, de que tengamos conocimiento de que existen enfermedades oncológicas, que tengamos la capacidad de diagnosticarlas a tiempo y si no somos oncólogos, derivarla al oncólogo. Eso sería muy importante. Bueno, vamos a entrar al tema entonces. Los epitelios entonces en general provienen de las 3 hojas embrionarias, revisten y recubren las superficies corporales. La mayoría de las células epiteliales se renuevan constantemente a través de las mitosis, obviamente. Carecen de una irrigación sanguínea y linfática directa, o sea, el vaso sanguíneo no se mete al epitelio. El epitelio está separado del tejido conectivo de sostén a través de una membrana basal. Los vasos sanguíneos no penetran la membrana basal, por lo tanto, los epitelios solamente se van a irrigar por difusión. Mantienen cohesivos, o sea, los epitelios están unidos, las células que ya conocemos se unen entre sí formando los epitelios. ¿A través de qué? A través de uniones intercelulares que las vamos a estudiar, las vamos a analizar ahora. Se anclan al estroma, o sea, al tejido conectivo, porque los epitelios no están suspendidos, tienen que estar anclados ¿a dónde? Al tejido conectivo, al tejido de sostén. ¿Cómo se anclan? A través de la lámina o membrana basal. Tienen diferentes funciones, ahí ustedes la pueden revisar, desde la protección como la piel, por ejemplo, absorción como los intestinos delgado y grueso. En el intestino delgado, naturalmente, en el duodeno sobre todo, se van a absorber todos los nutrientes que nosotros hemos ingerido. En el colon se va a absorber fundamentalmente agua para que se concentren los productos de desecho y se pueda eliminar a través de las heces. Transporte de material, por ejemplo, a través de los cilios,
El epitelio respiratorio vamos a aprender que tiene una superficie que está compuesta por cilios, y estos cilios lo que van a hacer es que todas aquellas partículas que nosotros las vamos inhalando y que son pequeñas y que están en el medio ambiente, es parte del smog que uno las absorbe, esas partículas se suspenden en el epitelio. Lo que trata el epitelio respiratorio es de eliminarlos a través del batido de los cilios, trata de eliminarlos, y es lo que se va acumulando en las narinas. Hay naturalmente función de secreción, las glándulas en general, el intestino secreta una serie de sustancias. Hay un tema de excreción, o sea, de eliminación de desechos que, por ejemplo, están a nivel de los túbulos renales. La orina es un producto de excreción. Hay el intercambio gaseoso, por ejemplo, a nivel de los pulmones. Hay un epitelio muy delgado que reviste los pulmones, que es un epitelio simple plano, que reviste los alvéolos y que permite el intercambio gaseoso, el eliminar CO2 y absorber oxígeno. Naturalmente también hay epitelios que tienen una función de deslizamiento de superficie, los mesotelios. Ustedes ven, por ejemplo, que la cavidad torácica, la cavidad abdominal, todas ellas tienen órganos, y estos órganos están en movimiento. Yo estoy hablando, estoy respirando, y mis pulmones se están expandiendo y se están contrayendo. Entonces, si no hubiera ese epitelio que recubre mis pulmones, pues simplemente mis pulmones estarían constantemente rozando con la parrilla costal y se dañarían. Entonces hay un mesotelio que reviste los pulmones, que reviste la pared torácica y permite que entre ambos haya un deslizamiento sin el desgaste que sufrirían los epitelios, o el órgano, mejor dicho, si es que no existieran estos mesotelios. Esto es un mapa conceptual que lo pueden encontrar en el Kirchenbaum, donde ustedes pueden ver que para la clasificación existen hasta tres formas de clasificar los epitelios, de acuerdo a la forma de las células, y de acuerdo a la forma de las células tenemos tres tipos de células. Células planas, ¿no?, donde la célula naturalmente en ancho es mucho más que el alto. Tengo células cúbicas, donde el ancho y el alto es de la misma dimensión, y células cilíndricas, donde el alto es mucho mayor que el ancho, ¿no? Entonces, los tres tipos celulares. De acuerdo al ordenamiento o el número de capas, puedo tener epitelios simples y epitelios compuestos o estratificados. Epitelios simples es cuando el epitelio está conformado por una sola capa. Epitelio estratificado, epitelio estratificado, ¿no?, es cuando está conformado por varias capas. Es muy sencillo. En ese contexto tengo entonces, de cada una de estas formas, tengo un epitelio simple. Tengo un epitelio simple plano, tengo un epitelio simple cúbico, tengo un epitelio simple columnar o cilíndrico. De la misma forma, epitelios estratificados, de estas mismas formas celulares, tengo epitelio estratificado escamoso, epitelio estratificado cúbico, epitelio estratificado columnar. Estos dos últimos son bien circunscritos, no están extendidos en diferentes partes del organismo. Hay apenas 1 o 2 epitelios que reúnen esas condiciones. Joven, siéntese bien, por favor. ¿Ok? Y existe una categoría de epitelios especiales, que es el epitelio pseudoestratificado y transicional. Pseudo parece algo, pero no lo es. Entonces, un epitelio pseudoestratificado es un epitelio que, cuando yo lo miro rápidamente, da la impresión que tiene varias capas, pero en realidad es tan solo de una única capa. Y esa sensación la da porque los núcleos están ubicados a diferente nivel. Entonces es una falsa impresión de que hay varias capas, cuando en realidad es un epitelio simple. Por eso que se pone el prefijo pseudo, ¿no? Pseudo parece, pero no es. Y transicional es un epitelio, o polimorfo o urotelial, es un epitelio que en un estado tiene varias capas y en otro estado tiene menos capas. ¿En qué situación, por ejemplo? El epitelio de la vejiga es el epitelio más frecuente de un epitelio poliestratificado. ¿Por qué? Porque cuando está en reposo no está distendida la vejiga, tiene varias capas, pero cuando se va llenando de orina, se distiende la vejiga y el número de capas disminuye. Entonces, algunos ejemplos: epitelios simples, escamoso, cúbico,
Miren, el ancho es mucho mayor que el alto, el cúbico, el alto y el ancho es el mismo, y el cilíndrico, el alto es mucho mayor que el ancho. El pseudoestratificado es una sola capa de células, pero con los núcleos a diferente nivel. Este es un ejemplo de epitelios estratificados o poliestratificados. El más frecuente es el escamoso, lo tenemos en múltiples órganos. La propia piel es un ejemplo de epitelio poliestratificado. Ahora, los epitelios poliestratificados pueden ser queratinizados o no queratinizados. Ya lo iremos viendo poco a poco. Cúbico igual, transicional igual. Algunos ejemplos de epitelio monoestratificado plano, por ejemplo, los vasos sanguíneos, el endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos, esa capa se llama endotelio y está conformada por una sola capa de células planas. O sea, los vasos sanguíneos, el endotelio específicamente plano. El mesotelio, que es lo que recubre la superficie externa de los órganos que están dentro de cavidades, también igual es un ejemplo de epitelio plano. Algunas estructuras que están a nivel del riñón, que están a nivel de los pulmones, los alvéolos, por ejemplo, también son ejemplos de epitelio plano. ¿Cuál es la función? Protección, absorción de líquidos, intercambio gaseoso, por ejemplo, en el caso de los alvéolos, lubricación y transporte. Ejemplos de epitelio cúbico, por ejemplo, el revestimiento externo de los ovarios, los plexos coroideos, que están a nivel del sistema nervioso central, tienen una función de absorción, secreción y protección. Y epitelios cilíndricos están en diferentes superficies, por ejemplo, el epitelio que recubre el estómago, los intestinos, la vesícula biliar, etc., son ejemplos de epitelio cilíndrico simple. Tienen una función de ¿qué? De absorción, secreción, protección y transporte. Ya están algunos ejemplos. Miren, esto es del Kelsenbaum, ustedes lo van a ver ahí. Este es un vaso sanguíneo, ahí están los hematíes hacia la luz. Y esta superficie que va por dentro del vaso sanguíneo es una superficie de un epitelio simple plano. Ese epitelio es muy importante. Si no existiera, si se forma una herida, por ejemplo, se forma una herida, un corte, se corta el vaso, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que en esta sangre donde van sustancias trombogénicas, estas sustancias trombogénicas no actúan porque están revestidas por el endotelio. Pero cuando este endotelio se rompe y se expone el tejido conectivo que está debajo del endotelio, esto promueve que las células trombogénicas o las sustancias trombogénicas en el vaso sanguíneo se activen. Entonces, en ese momento, inmediatamente cuando yo me corto, se va a producir el proceso de la coagulación. Entonces, inmediatamente van las plaquetas y después viene todo el fenómeno trombogénico para poder obturar esa zona de sangrado. Después ya viene un proceso de reparación y todo trata de remediar lo que sucedió originalmente. Ese es un proceso de reparación que lo van a estudiar en patología. Entonces, ejemplo de un epitelio simple. Epitelio cúbico, por ejemplo, en este caso, que es a nivel de los túbulos colectores en el riñón, ¿no? Es una capa única de células cúbicas. Aquí básicamente ya a nivel de los túbulos colectores, básicamente ya la orina es transportada simplemente hacia la pelvis renal y de ahí hacia el riñón. Hay todavía cierto nivel de absorción de sodio y potasio, sobre todo sodio a ese nivel. Y por ejemplo, el intestino delgado también igual es un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada. La chapa estriada, como vamos a ver cuando hagamos intestino, lo que hace son modificaciones en la superficie de la célula que en este caso son importantes para aumentar la superficie de absorción. Nuevamente el ejemplo del endotelio, pero aquí el ejemplo más importante, estos son los espacios alveolares. Y acá están las células planas conocidas con el nombre de neumocitos. Entonces esos neumocitos revisten las superficies alveolares y son las que van a permitir el intercambio gaseoso. Ingresa el aire y ahí es a ese nivel donde se va a producir el intercambio gaseoso. Libero CO2, absorbo oxígeno y por estos septos que son muy delgados se va a transportar. Estos septos delgados hay capilares sanguíneos que van a transportar el O2 que van absorbiendo. Epitelios cúbicos simples, ejemplos, la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula que la vamos a estudiar, que está acá por delante del cuello,
que tiene la función de producir las hormonas tiroideas que son importantes para el metabolismo basal. Esta es la sustancia que normalmente producen, que es el coloide, pero lo que me interesa de esta imagen es que aprendamos que este es un ejemplo de epitelio simple cúbico. Las células tienen el mismo alto que ancho. Epitelio simple cúbico, células foliculares de la tiroides. Aquí hay otro ejemplo de epitelio cúbico simple, que son los plexos coloideos. Estos plexos coloideos están a nivel de unos espacios ventriculares en el cerebro, que lo que van a hacer es producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Producen el líquido cefalorraquídeo, importante para el cerebro. Y aquí están ejemplos de epitelio cilíndrico simple. Este es el intestino, lo reconozco porque es un epitelio cilíndrico simple, y aquí está lo que se conoce como el nombre de chapa estriada. Esto es una modificación que sufre la célula en su superficie para aumentar la superficie de absorción. Cuanto más superficie tengo, voy a absorber más. Menos superficie tengo, absorbo menos. Entonces, con esta modificación se multiplica varias veces la superficie de absorción. Esta es la trompa uterina, es parte de los anexos de los genitales femeninos. Es un ejemplo de epitelio cilíndrico simple, pero que tiene cilios en la superficie. Recordemos que una de las funciones de esta trompa uterina es captar el óvulo de los ovarios y batirlo y llevarlo hacia la zona de la cavidad uterina. La función naturalmente es procurar la fecundación que normalmente se va a desarrollar justo en la trompa uterina, ¿no? Ahí es donde se produce la fecundación, y una vez que se ha producido esta, se transporta el ovocito hacia la cavidad uterina para la anidación. Epitelios pseudoestratificados, ya les expliqué cuál es la definición, da una imagen de varias capas, pero en realidad es de una sola capa. Ejemplos de ellos son el epitelio respiratorio, el conducto del epidídimo, que es un anexo de los testículos y que es importante porque es a nivel de este epidídimo donde los espermatozoides van a madurar. Tenemos también glándulas como los conductos secretorios mayores, en las glándulas salivales mayores, y la función es absorción, secreción y transporte. Aquí tenemos algunos ejemplos de epitelio pseudoestratificado. Este es el epitelio respiratorio y miren, esta es una imagen real. Si ustedes pueden ver, los núcleos están a diferente nivel y da la impresión de haber varias capas, pero en realidad es una sola hilera de célula con núcleos a diferente nivel. Acá está el esquema, ¿no? Para poder más o menos identificar o tener la idea más clara. Este es el epidídimo, el epitelio que recubre el epidídimo, también igual pseudoestratificado, que tiene estereocilios, que son unas modificaciones, son más altas que los cilios, son mucho más altas, y la importancia en este caso es porque a nivel del epidídimo, como les comentaba, los espermatozoides que llegan y se almacenan ahí van a completar su maduración, porque los espermatozoides cuando se producen son inmaduros. Necesitan completar su maduración antes de ser eliminados y eyaculados, y que puedan tener capacidad para fecundar. Y este es un epitelio de la vejiga que les comentaba, que ustedes pueden apreciar acá que cuando la vejiga está en reposo tiene varias capas, pero cuando la vejiga empieza a distenderse, el número de capas o la altura de este epitelio va disminuyendo. Pueden alcanzar hasta 7 capas, y cuando se va distendiendo, cuando ya estoy con la sensación que ya me orino, ¿no? O sea, cuando ya la vejiga llega a su máxima capacidad, este epitelio puede ser de una sola capa de células. O sea, se distiende tanto la vejiga que puede llegar a ser solamente de una sola capa. Ejemplo del epitelio respiratorio, pseudoestratificado, y de los conductos epididimarios. Miren que en este caso, si comparan los cilios con los estereocilios, estos son mucho más largos. Y este es el epitelio de la vejiga, varias capas de células. Epitelio poliestratificado, o sea, de varias capas, el más frecuente de ellos es el plano, ¿no? Poliestratificado plano, que puede ser queratinizados la piel. Ese es el ejemplo de epitelio poliestratificado plano queratinizado. La piel, la epidermis es queratinizada. Y epitelio no queratinizado, diferentes epitelios. Miren, la vagina en la mujer, el esófago, la boca, ciertas partes de la boca, porque hay una parte en la boca que es paraqueratinizado, la laringe, por ejemplo, y tienen una función fundamentalmente de protección.
El epitelio escamoso no excreta o secreta nada, solamente sirve básicamente como un epitelio de protección. Epitelio cúbico poliestratificado, como les comentaba, solamente hay en pocos sitios, en este caso en las glándulas sudoríparas, en la porción excretora de ellas. La función puede ser absorción, protección y secreción. Cilíndrico también, cilíndrico solamente en la uretra masculina y en la conjuntiva ocular. Función de secreción, protección y absorción. Polimorfo transicional, ya hemos visto que son todas las vías urinarias. Ahí tienen ejemplo de epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Por ejemplo, el esófago, por ejemplo, el cervix uterino, o por ejemplo, la vagina, ¿no? Es un epitelio poliplano. Si ustedes pueden ver acá el nombre de poliplano, ¿no? Pero si yo veo acá células cúbicas, recién aquí veo células planas. Lo que define el nombre del epitelio son las últimas capas. Como las últimas capas en este caso son planas, este epitelio es poliestratificado plano. ¿Ok? Y este es el queratinizado, que como les comentaba, por ejemplo, la epidermis es un ejemplo de ello, ¿no? Donde la última capa está compuesta de un estrato córneo que no tiene núcleo, por ejemplo, ¿no? Que es el caso de la epidermis. La epidermis se va reparando constantemente. Aquí hay el ejemplo del esófago. Esta es la epidermis, pero en su porción acral. Porción acral de la epidermis, cuando hagamos piel vamos a ver que está conformada por la palma de las manos y la planta de los pies. A eso se llama piel acral, porque son las zonas que tienen la mayor fricción y por lo tanto esa capa, la última capa, el estrato córneo, es bastante grueso para poder soportar ese nivel de fricción. Los conductos secretores, que son ejemplos de epitelio policúbico, y este es el urotelio transicional de la vejiga, que ya lo hemos visto en varias oportunidades. Vamos a ver ahora de que las células, y ya vamos a ir un poco en detalle de algunas características ya propias de las células, sus modificaciones, sus uniones, sus lados, ¿no? Porque todas las células van a ver que tienen lados, tienen 3 regiones. En el esquema creo que lo vamos a poder ver mejor. Algunos textos hablan de que las células tienen 3 regiones. Tienen una región apical o luminal, da lo mismo, apical o luminal, un lado lateral y un lado basal. El Keisenbaum habla de 2 lados, fundamentalmente, ¿por qué? Porque en realidad el lado lateral y basal conforman un único lado, por eso que ellos lo denominan vaso lateral, ¿no? Entonces, siempre en la literatura ustedes van a encontrar, y lo digo porque muchas veces me mandan reclamos para el efecto de los exámenes, y que un libro dice una cosa, el otro libro dice otra cosa, y es cierto, en algunos puntos, en algunas cosas muy puntuales, los libros a veces entran en definiciones no muy claras y generan a veces algunas confusiones. Voy a procurar depurar preguntas en las cuales la pregunta sea algo más o menos consensuada y evitemos eso de que no, pero el libro tal dice tal cosa, ¿no? A las finales yo siempre digo que cualquier cosa se sustenta en función de lo que diga el libro, no lo que diga el profesor, porque el profesor a veces puede malinterpretar las cosas o decirlas equivocadamente. Pero yo siempre digo que para sustentar algo lo tengo que hacer con la bibliografía, le llamo yo, que puede ser el libro, que puede ser un artículo, una revista, algo de divulgación científica, algo que ya esté estipulado. Perfecto, yo siempre lo denomino como el medio adecuado para sustentar algún reclamo. Entonces, les explico de que hay algunos textos en los cuales ustedes van a encontrar 3 lados, algunos textos van a hablar simplemente de 2 lados, es por el hecho de simplemente del tema funcional. En este caso, por tema funcional, yo estoy más de acuerdo en el concepto de vaso lateral más que basal y lateral, ¿no? Entonces, hay 3 dominios, ¿ok? Van a ver ustedes, y hemos estado visualizando, de que en la zona apical o luminal existen algunas modificaciones en alguna de las células, no en todas, ¿no? En la que vamos a ver que hay vellosidades, microvellosidades, cilios, estereocilios, llámese como sea. Dependiendo del epitelio, van a haber modificaciones en la superficie que tienen características propias y que tienen funciones específicas, que cada célula la tiene. En los dominios laterales, lo que van a dominar son estructuras que van a permitir las uniones intercelulares. Para que este epitelio cilíndrico simple se forme, tiene que haber una unión entre esta célula con este, con este y con esto. O sea, tiene que haber algo que involucre que estas células estén
pegadas una con la otra. Entonces a eso se llaman uniones intercelulares, que es lo que definen los epitelios. Un epitelio es la conformación de conjunto de células porque están unidas entre sí. ¿Ok? Y eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque en el cáncer, jóvenes, en el cáncer, ¿no? Estas uniones intercelulares se pierden. Al perderse estas uniones intercelulares por mecanismos moleculares, genéticos, la célula tiene la capacidad de poder invadir un tejido. Entonces, en una primera etapa, cuando yo tengo un epitelio y se transforma en una célula maligna, la membrana basal lo va a contener. Y esa es la etapa ideal en la que yo debo detectar un cáncer. Porque en esa etapa, como no tiene vasos sanguíneos, este tumor no va a viajar a distancia. Yo lo corto, ¿no? Y erradico el tumor. Pero si el tumor sigue avanzando y rompe la membrana basal y penetra al tejido conectivo, va a poder acceder a los vasos sanguíneos y por lo tanto va a poder viajar a distancia y eso se llama metástasis. Y cuanto más distante vaya el tumor está más avanzado, menos posibilidades de que yo pueda recuperar ese paciente. Entonces, estas uniones intercelulares son importantes porque permiten o evitan que una célula se transforme en una célula maligna, porque parte de la malignización de una célula es perder las uniones intercelulares. Aumenta su capacidad para transformarse, para malignizarse, para invadir, para dar metástasis. Y ahí tienen. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, 3 modificaciones estructurales en la superficie, en la porción apical o luminal, como quieran. En los libros estamos hablando de lo mismo. Tenemos microvellosidades, que son prolongaciones citoplasmáticas que contienen en su centro un filamento de actina. Eso es lo fundamental. Y lo mismo pasa con los estereocilios. Tienen también un filamento de actina en su núcleo, en su estructura. Pero estas estructuras son más largas, estas son más cortas. Ya hemos visto. Tienen funciones diferentes. Y los cilios son prolongaciones citoplasmáticas que contienen microtúbulos en su eje, en su estructura central. Un esquemita para ver eso, cilios, ¿no? Esta es la estructura del cilio. Miren, tienen 9 dobletes con un microtúbulo central, ¿no? Perdón, 2 microtúbulos centrales. El cilio está compuesto por 9 dobletes de microtúbulos que rodean un par de central de microtúbulos, una estructura 9 más 2, ¿no? Se ve así, pero ultraestructuralmente tiene esta forma o esta estructura. ¿Para qué sirven los cilios? Ya hemos visto, en el epitelio respiratorio tienen una función de batido, permiten el desplazamiento de estructuras en la superficie. El polvo que yo inhalo se acumula, ¿no? ¿Por qué? Por el desplazamiento de estas estructuras. Microvellosidades y estereocilios. Las microvellosidades presentan en su eje un filamento de actina. ¿Y por qué son importantes estos? Uno, porque ya les dije, aumenta la superficie de absorción en el intestino. El intestino, si fuera totalmente liso, tiene una capacidad de absorción como de 1, pero como tiene vellosidades, tiene microvellosidades, va aumentando su superficie de absorción como de 80 veces, 100 veces, 800 veces puede llegar, gracias a la presencia de estas modificaciones en la superficie. Y los estereocilios, que también tienen un centro de un filamento de actina, ya les mencioné, están en el epidídimo y en ese lugar tienen una función de permitir la maduración de los espermatozoides. Ahora bien, vamos a hablar de las moléculas de adhesión celular. Ya hemos visto las estructuras en la superficie, ahora vamos a ver las uniones intercelulares. Las vamos a clasificar o dividir en 2 tipos, las dependientes de calcio y las independientes de calcio. Las dependientes de calcio tenemos a las caderinas y las selectinas, y las independientes de calcio tenemos a las moléculas de adhesión celular de la superfamilia de las inmunoglobulinas y las integrinas. ¿Ok? Estas integrinas son importantes porque son moléculas de adhesión que tienen 2 unidades, una unidad alfa y una unidad beta. Las caderinas y las integrinas, o sea, las que son dependientes de calcio e independientes de calcio, estas 2 van a interactuar con la actina F a través de las moléculas adaptadoras, cateninas para las caderinas y vinculinas talina y alfa-actina para las integrinas. Y aquí las tenemos. Las caderinas, ya que son uniones intercelulares
tienen una función de adhesión y morfogenia. Lo que significa es que permite que las células estén adheridas unas a otras. Existe en el estómago un cáncer gástrico que se llama carcinoma difuso o carcinoma de células en anillo de Shey. Hay personas que por mutación familiar tienen alteración de las caderinas. Y cuando eso sucede, estas personas desarrollan un cáncer de estómago a edad temprana. Estamos hablando de gente que puede desarrollar un cáncer de estómago y generalmente más mujeres que hombres porque va más por la línea del X a los 20 años, 20 y tantos años, jóvenes como ustedes y que tienen un cáncer de estómago y algunos muy agresivos, muy avanzados. Entonces es la principal proteína de adhesión, es dependiente del calcio e interacciona con la actina a través de las cadeninas. Después tenemos la otra que es dependiente de calcio, que son las selectinas, que generalmente se unen a través de hidratos de carbono y que tienen una función básicamente importante para la migración de los leucocitos. Son de tres tipos, la L-selectina, E-selectina y la P-selectina, y como ustedes pueden ver, tiene que ver un poco con las diferentes células hematopoyéticas. Es importante, por ejemplo, esta de las selectinas porque al momento de una respuesta inflamatoria, las células que van viajando por la sangre, los leucocitos, sufren una marginación y una transmigración al foco de inflamación. Creo que tengo una diapositiva por eso donde les voy a explicar mejor eso. Después tenemos a las moléculas que son independientes de calcio, tenemos a la superfamilia de las inmunoglobulinas y las integrinas. Dentro de la familia de las inmunoglobulinas, que son importantes porque desempeñan papeles importantes en la interacción de los leucocitos en general. Y en caso de las integrinas, en las integrinas, estas tienen dos subunidades, tienen una subunidad beta que tiene un dominio extracelular y un dominio intracelular. Esta es la membrana plasmática celular y acá tienen, como ustedes pueden ver, un dominio extracelular y un dominio intracelular. Y son importantes porque van a interactuar con la matriz y el citoesqueleto interno. Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las integrinas, normalmente, jóvenes, los elementos sanguíneos, que los vamos a estudiar más adelante cuando hagamos sangre y médula ósea, van a viajar a través de los vasos sanguíneos respetando lo que se conoce como el nombre de flujo laminar. ¿Qué significa el flujo laminar? Este es el vaso sanguíneo, ¿no? Acá está un corte de un lado de la pared y del otro lado de la pared. Normalmente los neutrófilos o todos los elementos formes sanguíneos viajan por la parte central. Pero cuando se sucede alguna infección, pulmón, donde ustedes quieran, ¿qué es lo que va a suceder? Los elementos inflamatorios locales van a liberar una serie de sustancias que van a originar de que los neutrófilos migren al foco de inflamación. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a romper el flujo laminar normal y los leucocitos se van a pegar, se van a marginar, se llama esto, o sea, salen de la posición central y se pegan a la superficie del endotelio, disminuyen la velocidad de viaje, se van haciendo más lento, más lento, más lento, hasta que finalmente, a través de integrinas y adhesinas, se pegan a la superficie del endotelio y viajan a través, o sea, se abren, se separa el endotelio y permite el pasaje de un neutrófilo, en este caso, hacia el foco inflamatorio. Entonces veamos cómo estas estructuras, que son importantes para las uniones intercelulares, pueden responder o reaccionar ante un mecanismo inflamatorio, en este caso. Las uniones intercelulares se van a dividir en dos tipos, simétricas y asimétricas. Dentro de las simétricas, ¿no?, tenemos a las uniones herméticas de anclaje y las comunicantes, y las asimétricas tenemos a los hemidesmosomas. Las uniones herméticas forman una junta perimetral que controla la vía paracelular. Paracelares entre célula y célula en la parte intermedia entre ambas. Las uniones de anclaje son de tres clases: la célula adherente o desmosoma de cinturón, la mácula adherente o desmosoma puntual y los hemidesmosomas. Esas son las uniones de anclaje. Acá las vamos a ver. Por ejemplo, las uniones herméticas son estas que están hacia la parte superficial. Esta es la porción apical y esta es la porción vasolateral de la célula. ¿Ok? Las uniones herméticas están más hacia la zona apical
y controlan la zona paracelular, esta zona de acá. Si yo tengo un contenido líquido o algo en el intestino, por ejemplo, si no existieran estas uniones intercelulares, eso pasaría por esta zona. Pero no, todo tiene que ser absorbido por la célula, tiene que ser procesada en la célula y de ahí transportada hacia la sangre. Entonces tiene que existir necesariamente estas uniones herméticas. Acá tenemos la célula adherente o desmosomas en cinturón. Esto está más desarrollado, por ejemplo, en las células escamosas porque esas uniones intercelulares son muy resistentes. Se imaginarán que el epitelio escamoso que está expuesto al medio externo, al trauma, tiene que tener unas uniones intercelulares fuertes para poder resistir las infecciones, para poder resistir el trauma al medio externo. Entonces, esas son la zona adherente o desmosomas. Después tenemos las uniones comunicantes, que son importantes en determinados epitelios. ¿Por qué? Porque va a permitir el intercambio entre esta célula con esta célula, o de repente la transmisión de algún impulso o alguna respuesta en conjunto de todo el epitelio. Entonces, estas uniones comunicantes permiten el pasaje entre una célula y la otra de algunas sustancias. Los semidesmosomas, ¿no?, que son de las uniones asimétricas. ¿Por qué son asimétricas? Porque no tienen su par contralateral, contra la otra célula, sino estas uniones de hemidesmosomas vinculan la zona basal de la célula con la membrana basal. O sea, tiene que ver básicamente con el anclaje. Y solamente es célula por célula, por eso que es asimétrica. Las otras son simétricas, esta es asimétrica. Ahí está las uniones herméticas o oclusivas, cuáles son su función principal, definen la polaridad de las células, evitan la difusión libre de lípidos, proteínas, agua y iones, es una barrera de la vía paracelular, como ya les había mencionado. Esta es la estructura de esta unión hermética u oclusiva. La zona adherente o desmosoma de cinturón está asociado a microfilamentos, miren, actúan con los filamentos de actina a nivel intracelular, ¿no?, y son uniones muy resistentes y por lo tanto permiten una buena cohesividad entre célula y célula. Por lo tanto, estas están más desarrolladas en el epitelio escamoso. Cambió, sí, ¿no? Mácula adherente, desmosomas, uniones puntuales, ¿no? Son uniones puntuales asociadas a filamentos intermedios de queratina. Confiere resistencia y rigidez. Tenemos a los semidesmosomas que, como les había comentado, están en la zona basal y lo que van a permitir es la unión de la célula con la lámina basal o membrana basal. Incrementan, por lo tanto, la estabilidad global de los tejidos epiteliales a través de la unión de los filamentos intermedios a los filamentos de la parte de la lámina basal. Las uniones comunicantes están formadas por proteínas denominadas conexinas, ¿no? Hay 6 conexinas que van a dar lugar a una estructura. Miren, estas son las uniones comunicantes. Y lo que va a permitir, como ya les había mencionado, es facilitar el movimiento de moléculas, pero que tienen un rango de 1.2 nanómetros entre las células. O sea, todas las estructuras que tengan un diámetro entre 1.2 nanómetros van a tener este pasaje a través de estas uniones comunicantes. La membrana basal, que es esta estructura, esta es la ultraestructura, interviene en la interacción entre las células y la matriz, o sea, va a permitir que los epitelios estén soportados o anclados a la matriz extracelular. Tiene estos componentes, tiene una lámina basal y una lámina reticular. Lámina basal, lámina reticular. Creo que hay otro esquema por acá. Bueno, ya más adelante vamos a ver con más detalle con esa estructura. Tenemos que hay alteraciones, por ejemplo, y esta es la parte molecular que les explicaba, ¿no? Por ejemplo, existen mutaciones a nivel de conexinas, ¿no?, en enfermedades humanas. Por ejemplo, se han detectado mutaciones del gen de la conexina 26 que está asociado a hipoacusia. Y en fin, existen mutaciones específicas que pueden atacar a estas conexinas y que pueden dar enfermedades específicas, congénitas. Rápidamente vamos a ver ahora un poco sobre lo que son las glándulas. Hemos visto epitelios en general, vamos a hablar ahora de glándulas. ¿Ok?
Este es el epitelio y en una etapa embrionaria estos epitelios todos nacen a partir de un epitelio superficial y a partir de ahí va a haber una proliferación hacia el estroma, hacia el mesénquima. Esto es el mesénquima y esta es la superficie de un órgano o estructura. ¿Qué es lo que va a suceder? Que a partir de las células basales van a empezar a proliferar y se va a desarrollar una estructura que con el tiempo, a medida que va creciendo, desarrollando, se va a convertir en una porción secretora. Este es un conducto. Asimismo, alguna de estas células epiteliales se va a separar de la superficie y va a formar estructuras glandulares. Cuando la estructura glandular tiene conexión con la superficie, a esto se llama una porción secretoria, una glándula exocrina. ¿Ya? Quiere decir que lo que va a producir va a eliminarlo a través de este conducto en la superficie. Pero en algunas circunstancias, estas glándulas se van a separar completamente del epitelio, no van a mantener este conducto excretorio y se van a separar. Estas glándulas que se separan van a desarrollar vasos sanguíneos y por lo tanto la secreción de estas glándulas ya no va a salir por este conducto excretorio hacia la superficie, sino que van a vertir su contenido directamente al vaso sanguíneo. Cuando eso sucede, estas glándulas se denominan glándulas endocrinas. ¿Por qué? Porque van a secretar su producción directamente al torrente sanguíneo. Entonces tenemos glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. El páncreas es un ejemplo de órgano mixto que tiene una porción exocrina y tiene una porción endocrina. El jugo pancreático que se tiene que eliminar para la absorción intestinal es la porción exocrina del páncreas, el jugo pancreático. Y tiene lo que se conoce como el nombre de islotes de Langerhans, que es la porción endocrina. ¿Por qué? Porque eso va a ir directamente al torrente sanguíneo y es lo que va a controlar el metabolismo, por ejemplo, de la glucosa, ¿no? Sigamos. Tenemos entonces epitelios glandulares que pueden ser unicelulares, como por ejemplo las células caliciformes del intestino. Las células caliciformes del intestino constituyen una célula única, unicelular glandular. Miren, tiene una serie de gotículas en su citoplasma y por eso que cuando nosotros lo vemos al HE, vamos a ver que en el intestino hay dos tipos de células. Las células absortivas y las células caliciformes, las que tienen una vacuola. Esas representan ejemplos de células unicelulares. También igual, de acuerdo a la enómero, pueden haber células que sean tubulosas simples, tubulares compuestas, cuando solamente hay una glándula, como en este caso la glándula endometrial. Las compuestas cuando se ramifican y tenemos, por ejemplo, las glándulas de Brunner en el duodeno. Tenemos las acinales simples, cuando, por ejemplo, las glándulas parauretrales, y también igual las acinales ramificadas, como las glándulas sebáceas, que están generalmente en la piel. Tenemos las acinales compuestas, como por ejemplo en el páncreas exocrino, y las tubuloacinases, como las salivales o labiales. Vamos a ver algunos ejemplos. Glándulas con conductos ramificados. Acá ustedes tienen, miren, una tubulosa simple, una única glándula que tiene su conducto hacia la superficie, como por ejemplo las endometriales habíamos visto, ¿no? Esta, por ejemplo, que es una tubulosa simple pero tiene una configuración enrollada. Esto pasa muy frecuentemente en las glándulas sudoríparas, ¿no? Tienen esta disposición enrollada. Una tubulacinosa, ¿por qué? Porque la forma en la que termina la estructura de la glándula es como la de un acino, una glándula propiamente dicho. Y una acinar simple pero ramificada, este es un ejemplo. Las compuestas tienen tienen conductos independientes que van a converger en un conducto principal antes de salir a la superficie. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tienen, por ejemplo, esta es una glándula tubulosa recta, que es la glándula endometrial. El endometrio, que está en el útero, que es la responsable de la menstruación, ¿no? Esta va a tener dos fases, pero las glándulas son únicas. Miren, es una tubulosa recta. Esta, por ejemplo, es una tubulosa simple enrollada, que son las glándulas sudoríparas que las mencionaba.
Obviamente que no se ve aquí enrollado porque es el efecto del corte, ¿no? Esto es un solo túbulo o glándula, pero por efecto del corte se ve como si estuviera separada, porque no es completamente recta, sino es sinuosa. Y al momento del corte, entonces da la impresión como que se separa, pero en realidad es una sola. Tiene esta forma. Acá tenemos, por ejemplo, tubulosas ramificadas. Esto es el estómago. El estómago tiene el epitelio y estas son las glándulas. Y estas glándulas se van a ir ramificando. Aquí hay una serie de células parietales, células principales, que son las responsables de la liberación del jugo gástrico. Ya lo vamos a ver cuando hagamos estómago, por ejemplo. Acá una acinosa simple ramificada. Esta es una glándula sebácea que está en el pelo. Ustedes pueden ver, este es el pelo, y todos los pelos, sobre todo a nivel del cuero cabelludo, están asociadas a una glándula sebácea. Las glándulas sebáceas son un ejemplo de glándulas holocrinas. ¿Por qué? Porque toda la célula, el sebocito, se destruye y se convierte prácticamente en la secreción, que es el sebo que sale por el cabello, ¿no? Por eso que el cabello se torna medio grasoso, porque se van destruyendo las células y eso se convierte en una secreción que se va a eliminar por el pelo. Glándula tubular compuesta, que son las glándulas de Brunner. Para acá está el epitelio del duodeno, esta es la submucosa y aquí están las glándulas, miren, las glándulas de Brunner, que se van dividiendo, se van ramificando. Esta es una glándula salival, miren, esta es una glándula salival. Por ejemplo, esta es la glándula del páncreas. Bueno, son glándulas igual, páncreas, glándulas salivales mayores, tienen más o menos la misma estructura. Tienen una serie de acinos y estos acinos van a eliminar van a verter su secreción a través de estos conductos. Un conducto centroacinal, conducto intercalado y conducto principal que va a desembocar directamente en el intestino. Estos son ejemplos de glándulas acinales compuestas en el páncreas. Esta es la porción exocrina del páncreas y esta es la porción endocrina del páncreas. Esta es la porción exocrina del páncreas. Estos son los acinos pancreáticos que van a verter la secreción, generalmente bicarbonato y jugo pancreático. Y este es el islote de Langerhans, que es la porción endocrina del páncreas. Glándulas tuboacinosas, por ejemplo, la glándula submaxilar, que es una glándula salival mayor, que está, como su nombre lo indica, está debajo de la maxila, está más o menos en esta posición, acá, y está compuesta también igual por una serie de acinos, una serie de conductos que van a ir progresivamente convergiendo hasta desembocar en el conducto principal. Todos los conductos tienen una capa epitelial y tienen una capa de células basales. Miren cómo es la estructura en general de la acinosa. Va desde el acino, el conducto intercalado, el conducto interlobular, intralobular, conducto lobar y conducto principal. O sea, son bastante ramificadas estas estructuras acinales a nivel de las glándulas salivales. Y aquí es el esquema histológico para lo que les estaba mencionando, ¿no? Cómo es una glándula salival compuesta ramificada. Desde el acino van empezando a converger una serie de conductos hasta desembocar en el conducto principal. El mecanismo de secreción son de tres tipos. Merocrino, ¿no? Simplemente hay una exocitosis y alguna sustancia que se ha producido en la célula se va a liberar hacia la superficie. La secreción apocrina involucra que parte del citoplasma apical de la célula se va a desprender y se va a eliminar. Acá no se desperdicia nada, acá se pierde parte de la porción apical de la célula. Y la holocrina es cuando toda la célula se destruye para permitir la liberación de su producto de secreción. Esto es lo que les hablaba de la glándula sebácea, se destruye completamente. La porción apocrina, esto por ejemplo sucede en la mama. La glándula mamaria se desprende de la porción apical y es lo que va a permitir la secreción de la leche de la cual se alimenta el recién nacido.
Glándulas endocrinas, también igual, las glándulas endocrinas, ya todas las otras glándulas son exocrinas, las glándulas endocrinas pueden ser unicelulares, y estas células unicelulares están dispersas en diferentes órganos o sistemas. Por ejemplo, en el sistema digestivo están dispersas, en el sistema respiratorio están dispersas. Tienen una función de liberación de algunas sustancias endocrinas que van a ser importantes ¿para qué? Para la absorción intestinal, para la secreción de la bilis, para la secreción del páncreas, para la secreción, por ejemplo, del ácido clorhídrico, etc. O sea, son las que van a modular la liberación de las diferentes sustancias a nivel intestinal, por ejemplo. Ya está un ejemplo, por ejemplo, esta es la célula G, que está a nivel del estómago. Normalmente las células endocrinas no se van a ver al HE. Hay que hacer coloraciones especiales para poderlas identificar. Esta es una coloración de inmunistoquímica para células G, entonces me va a permitir identificarlas. Miren, acá hay una, en esta otra glándula hay otra. ¿Cuál es la función de esta célula G? Esta célula G lo que va a hacer es liberar una sustancia que va a promover la liberación de ácido clorhídrico. Entonces, cuando yo ingiero un alimento, inmediatamente mi cerebro ordena a mi célula G que empiecen a liberar ácido clorhídrico y se prepara naturalmente para la digestión. Entonces, es un mecanismo normal, regular en el intestino, fisiológico normal. Multicelulares, tenemos diferentes glándulas endocrinas en diferentes partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo la hipófisis, la glándula suprarrenal, la paratiroides, la propia tiroides tiene una función también igual endocrina. Hay glándulas mixtas, ya les había hablado del páncreas, que tiene una porción exocrina y una porción endocrina. Y ahí tenemos, por ejemplo, en la hipófisis. En la hipófisis tenemos tres porciones. Una porción anterior que es la adenohipófisis, donde hay una serie de células, unas células que tienen un color más rosado y otras células que tienen un color más azul. Son diferentes células endocrinas que están en la hipófisis y que van a liberar sustancias que van a promover activación de glándulas o estructuras. Por ejemplo, de aquí se libera la sustancia que va a estimular a la tiroides para que produzca T3 y T4. De ahí se va a promover sustancias que van a actuar a nivel de los ovarios, por ejemplo, para que liberen FSH y LH, que tiene que ver naturalmente con la ovogénesis y también tiene que ver con el ciclo menstrual. Entonces, esta glándula libera una serie de sustancias que van a activar mecanismos fisiológicos normales en el organismo. Por ejemplo, acá en la glándula tiroides, las células foliculares tienen una función exocrina y endocrina. Tienen una función exocrina porque produce este material que es el coloide, y tiene una función endocrina porque la T3 y la T4, la T3 es la forma activa y la T4 es la forma no activa, se liberan a la sangre y tienen que ver con el metabolismo basal. O sea, si yo necesito más energía, libero más T3 y T4. Necesito menos energía porque no estoy haciendo un ejercicio, libero menos T3 y T4. Existen también algunos epitelios especiales como los epitelios sensoriales y que tiene que ver naturalmente con estructuras que están altamente especializadas y que tiene que ver con las funciones sensoriales de nuestro organismo. Tenemos corpúsculos gustativos que tienen que ver naturalmente con los sabores, tenemos órganos que son importantes para la orientación, ¿no? Para la estabilidad, como están a nivel del tímpano, como el órgano de Corti. Por ejemplo, tenemos órganos sensoriales a nivel de los ojos, a nivel de la retina específicamente, como los conos y bastones. En fin, son epitelios especiales que tienen funciones específicas, ¿no? Por ejemplo, este es un corpúsculo gustativo que va a estar a nivel de la lengua y que naturalmente me va a permitir a mí discriminar los diferentes sabores, ¿no? Etcétera. Bueno, jóvenes, hasta aquí he terminado.